Hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Steven Rodríguez y esta es la exposición de mi ensayo, el curso Carta a los Gálatas. Como título tengo Justificado solo por la fe, según Gálatas 2:16. Nuestro contenido, tenemos una introducción que nos dará qué vamos a hablar en la siguiente exposición, un contexto que nos llevará hacia la problemática y hacia lo que estaba viviendo Gálatas en ese entonces, una problemática de la doctrina de la justificación entre los Gálatas, la justificación según los Gálatas y una conclusión. Posteriormente mostraremos la bibliografía de mi ensayo. Bueno, para empezar tenemos la introducción. Sabemos que la Carta de los Gálatas es una gran defensa contra el legalismo y contra el libertinaje, estas dos herejías que atacan al cristiano y de las cuales se tiene que cuidar muy bien. Entonces tenemos una doctrina central en esta carta que es la justificación solo por la fe y también tenemos una defensa de lo que no es esta doctrina o de la manera como no se obtiene, que es por las obras. Para empezar, tenemos el contexto. Entonces, sabemos que el autor de esta carta es Pablo, el apóstol Pablo, y lo deja muy claro en su principio. Gálatas 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Gálatas 6:11, Pablo mismo dice, mirad con cuán grandes letras les escribo, dejándonos ver que esta epístola fue escrita de su propia mano y de su propio puño. Sabemos que él no las escribía, pero esta carta, por ser una carta de reprensión y por su contenido, la tuvo que escribir Pablo. También diremos que es una carta donde viene fuertes reprensiones de parte del apóstol, donde encontramos una gran defensa a la doctrina de la justificación debido a la problemática que había, que estaba siendo atacada precisamente la misma doctrina. Entonces, tenemos la problemática de la justificación entre los Gálatas. ¿Qué se está atacando en esta doctrina? ¿Cuál era su medio? Entonces, vemos a los judaizantes que estaban tratando de meter la enseñanza de que la justificación se alcanzaba por medio de la obediencia a la ley. Sabemos que esta fue la tesis del apóstol Pablo, que no es por las obras de la ley, sino por la fe. También estaban atacando la suficiencia de Cristo, porque si decían que tenían que obedecer la ley, estaban diciendo que Cristo y su muerte de cruz no fue suficiente. Entonces se está atacando la insuficiencia de Cristo. Como consecuencia, no podían tener una vida cristiana buena, porque si rechazaban el sacrificio de Jesucristo, pues Cristo, como Pablo mismo lo dice, no les aprovechaba de nada. Entonces tenían consecuencias terribles por aceptar herejías que parecían no ser tan peligrosas, pero sí lo eran. ¿Qué tenemos de la justificación según Gálatas? Bueno, en el primer concepto, y esto nos lo dice nuestro propio versículo, Gálatas 2:16, la justificación es solamente por la fe. Como lo vemos, la justificación no tiene ningún otro medio. La fe en Jesucristo es suficiente para justificar al hombre de todos sus pecados. ¿Qué es la justificación? La justificación es el decreto legal que Dios le hace a un hombre, haciéndolo libre de toda su culpa y su transgresión. Sabemos por, por Romanos 3, por Romanos 1, del 1 al 3, que el hombre está caído y está bajo la ira de Dios, que el hombre en su condición natural no tiene una forma propia de hacerse justicia delante de Dios. También conocemos que habrá un juicio final en el que el hombre le va a tener que dar la cara a Dios y le va a tener que dar cuentas de todos sus pecados. Y también sabemos que no puede ser justificado por lo que haga. Entonces nos surge una pregunta, entonces, ¿quién podrá justificar al hombre? Entonces aquí viene la fe en Jesucristo. Jesucristo fue el único que vivió una vida perfecta, el cual cumplió la ley perfectamente y murió una muerte de maldición. Esta muerte iba a representar a aquellos que creían en él,
haciendo posible la doctrina de la justificación. Entonces tenemos que todo aquel pecador que crea en el sacrificio que hizo Jesucristo y que crea en Jesucristo como su Señor, recibe de Dios un perdón perfecto y la justificación de todos sus pecados sin excepción alguna, y se le da un título delante de Dios como justo, y esto por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Sabemos que en el tiempo de los Gálatas, los judaizantes estaban tratando de meter una justificación por las obras y ellos decían que había que circuncidarse, que había que cumplir la ley perfectamente para ser justificados delante de Dios. Partiendo desde el hecho de la naturaleza del hombre, que el hombre nace con un corazón caído, dispuesto a pecar y aborrecedor de Dios, podemos descartar que el hombre pueda ser justificado por las obras de la ley. Como en la misma palabra dice, todas las obras que los hombres hagan para justificarse delante de Dios son como trapo de inmundicia. Y esto es lo que hace el hombre en su vano intento de justificarse, amontonar ira para sí mismo. También lo vemos en libros como Romanos, mismo Gálatas nos dice. Entonces, Pablo, ¿qué les está diciendo acá? La justificación no es por las obras, porque solamente por la fe el hombre será justificado. Lo que vemos en nuestra conclusión y en nuestro versículo que estamos analizando acá. Que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, nuestra conclusión es nuestro mismo versículo. La carta de los Gálatas nos muestra que es una fuerte defensa frente a la doctrina de la justificación. También podemos decir que la justificación es solo por la fe y no es posible justificarse mediante las obras de la ley. Esto lo vemos a raíz de nuestro versículo, Gálatas 2:16, y concluimos que no es posible una justificación por las obras y que el único medio de justificación dispuesto por Dios y expuesto en la carta de los Gálatas es la fe. Esta es mi bibliografía.